Muy bien. Bienvenidos a la semana número 3 de su clase de Sistemas de Salud. En esta ocasión vamos a revisar el tópico de modelos del proceso político. Recuerden que estamos viendo el objeto de estudio número 1 de la clase, que es el de política sanitaria. En la primera semana recordamos que vimos los conceptos sobre salud y sanidad. Veíamos sobre el concepto de qué es un sistema. Revisamos la teoría general de los sistemas para ayudarnos a deconstruir el sistema de la salud. Además, vimos el concepto de salud también como un pequeño sistema, ¿verdad? Dentro de otro sistema. Veíamos que el ser humano está en directa relación con su ambiente y que la base del equilibrio entre su ambiente es lo que va a determinar su estado dentro del continuo de salud y enfermedad. Luego revisamos también en esa semana los determinantes sociales de la salud, que como sabemos la salud pública se diferencia de las ciencias médicas únicamente en el nivel de estudio. Las ciencias médicas se enfocan a nivel individual y nosotros en la salud pública nos enfocamos a nivel de grupos o poblaciones. Entonces, las causas de los estados de salud de las comunidades son los condicionantes sociales de la salud y nosotros los estudiamos a través de las ciencias de la epidemiología y la bioestadística. Entonces, para dar respuesta ante los riesgos a la salud de las comunidades encontradas en el ambiente, nosotros decíamos que utilizábamos el vehículo más suficiente que tenemos a nivel de sociedad, que es el sistema de la salud, pero también lo aprendimos a ubicar dentro de un marco más general de un contexto socioeconómico y político. Sí, entonces después en la segunda semana empezamos a ver lo que era la política sanitaria y ahí observamos que el gobierno, al encargarse de todas las decisiones a nivel social, dentro de sus prioridades estaba el de garantizar la protección social en salud. Entonces, ahí veíamos que el gobierno es el encargado, de formular e implementar la política sanitaria y que la política sanitaria, por supuesto, que es la que va a encauzar al sistema de la salud, es el que la política sanitaria estipula cómo debe estructurarse, cómo debe regularse, y ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces, esta semana vamos a ver cómo se lleva a cabo ese proceso político. Quiero que sepan que esta presentación es teórica, básicamente, sí, es para proporcionarnos algunas bases para poder analizar un poquito cómo se llevan a cabo estas acciones en la vida real, pero son únicamente un mapa para poder orientar nuestros análisis. Sabemos que no ocurre a ciencia cierta como viene escrita en la literatura, pero sí se ha delimitado dos tipos de procesos principales en cuanto a la formulación de la política sanitaria. Entonces vamos a comenzar hablando del proceso racional de toma de decisiones. Acuérdense que el aspecto político es tomar decisiones y elegir. Entonces, ¿cómo se toman? Dicen que hay un proceso racional. Este es el que teóricamente es el ideal. O sea, si se pudiera implementar tal cual bien estipulado, este sería la aspiración de todos los políticos, ¿no? Actuar de una forma racional. Este modelo, parte de la idea de que todo es ideal y perfecto, ¿verdad? De que el tomador de las decisiones es una persona altamente capaz y experimentada para tomar las decisiones en materia de salud. Entonces, desde ahí ya pues hay un poquito de deficiencias, ¿verdad? Porque no partimos de una persona que lo sabe todo, ni mucho menos. Nadie es una persona que cumpla con esas características. Entonces, aquí, el proceso racional se toma básicamente cuando hay desacuerdos en cuanto a las metas a obtener o a los medios a utilizar para la consecución de un propósito de salud, en este caso, porque estamos hablando del sistema de la salud.
Este proceso racional está sujeto a efectos del poder y la política. Pero vamos a ver cómo define Pfeiffer la política en una organización o en cualquier sistema, ¿verdad? Él la define como las actividades que tienen lugar dentro de la organización para adquirir, desarrollar y utilizar el poder y otros recursos a fin de obtener el resultado esperado. Esto sobre todo es cuando hay situaciones de incertidumbre, donde hay falta de consenso sobre las alternativas posibles a tomar. Sí, en este caso, bueno, pues en cuanto a la formulación de la política sanitaria, sí se puede llegar a dar que se dé un proceso racional en la toma de decisiones. Sí, sobre todo porque siempre hay incertidumbre o falta de consenso, hay actores que se oponen a ciertas decisiones o elecciones en cuanto a la administración de los recursos disponibles para el sistema, para que esté funcionando el sistema. Entonces, también Miles en 1980 dio una definición de lo que era el proceso político. Él dice que es un proceso por el que los individuos, ¿sí?, o grupos de interés, ¿sí?, diferenciados o interdependientes, ejercen el poder que les permite influir sobre las metas, los criterios y los procesos utilizados en la toma de decisiones de la organización, con el fin de lograr sus propios intereses en la mayor cuantía. Aquí estamos viendo que el modelo de proceso político abarca los intereses de los actores, o sea, las personas que tienen más poder van a usarlo, por supuesto, para influir sobre la toma de decisiones, para que les favorezcan estas decisiones, sobre todo si tienen un fuerte conflicto de intereses dentro del sistema. Entonces, en la acción política, en toda acción política, los actores van a tratar de influir, ¿sí?, sobre las estrategias, los programas y las acciones, porque ellos desean lograr sus expectativas. Los actores tienen sus propios intereses y visión para las organizaciones y los sistemas, entonces van a usar el poder, por supuesto, para promover estrategias, programas y prácticas a título propio, colectivo o de ambos. Sí, quien tiene el poder trata de influir, esto ya lo sabemos, y sobre todo a favor propio, ¿verdad? Pero pues aquí estamos hablando de que en la política sanitaria, no sé si recuerdan que vimos que las decisiones se tenían que tomar en base a criterios que eran contradictorios y amalgamados, pero también en base a valores y sobre todo, recuerden que terminamos la presentación de política sanitaria diciendo que la intervención de la Organización Mundial de la Salud había sido determinante para promover este concepto de derecho universal de la salud, que había que promover la salud como un fin en sí mismo porque era importante y no porque la salud fuera un medio para conseguir otros aspectos positivos del desarrollo económico de los países. Entonces, decimos, sí, en la acción política la mayoría de los actores trata de influir, trata de usar el poder para influir y que los resultantes les favorezcan, pero aquí tenemos que actuar también bajo ciertos principios, bajo ciertos valores, sobre todo la equidad, y aparte hay que garantizar la universalidad del derecho, volvemos a lo mismo, ¿sí? Pero pues no hay que obviar que existe un término muy diseminado en cuanto a la acción política, que es la de los stakeholders. Los stakeholders, esta es una palabra tomada pues de la lengua inglesa, ¿verdad?, que nos dice que son los afectados o implicados en alguna actividad. En este caso, los stakeholders del sistema de la salud serían todos aquellos que tienen un interés particular en el sistema de la salud, sea porque son actores primordiales dentro del sistema o porque, bueno, tienen algún interés de otro tipo, ¿verdad? Entonces tenemos que en los cuidados de la salud, los tomadores de decisiones o grupos de interés los tenemos en todos los niveles. Los tenemos a nivel estratégico, a nivel táctico, a nivel funcional y a nivel operativo o de provisión de los servicios. Y ellos están en los distintos niveles del sistema de la salud, tanto a nivel local o tanto en todas las
operaciones que están descentralizadas, las que están centralizadas, etcétera. O sea, están en todos lados, ¿sí? En todos lados hay afectados o implicados en las actividades de la provisión de los servicios de la salud. Importante es entender que estos actores se van a proyectar con carácter, ¿sí? ¿Qué tipo de carácter? Un carácter dominante de enfrentamiento y de contención. Y por lo tanto, ellos van a incidir en el proceso político y en el modelo para conducir este proceso político. Entonces, hay influencias y tenemos que tener la capacidad para negociar, ¿sí? Para negociar y comprometer, pero de modo que evitemos dar de lado a estos tomadores de decisiones que están implicados en estos en las actividades de los cuidados de la salud, porque después va a ser muy difícil llevar a cabo una política sanitaria que sea eficiente y que realmente impacte positivamente a la sociedad. O sea, hay que estar balanceando, ¿sí? Entre lo que es ideal y lo que políticamente se puede a nivel de negociación. Entonces, bueno, continuamos con los modelos o tipos de procesos políticos. A la vez que las políticas sanitarias dependen de las circunstancias culturales e históricas, es prácticamente lo mismo, nada más que en lo otro hablábamos más en términos de concepto de política sanitaria y aquí estamos hablando más del procedimiento, ¿sí? Para formular las políticas sanitarias. Entonces fue Simon en 1957 quien propuso este modelo racional de toma de decisiones. Ya les había comentado, en teoría es impecable, pero dadas las presiones, los compromisos, los recursos escasos y las repercusiones tan importantes en la salud, los políticos tienen que balancear lo que es posible políticamente y lo que es técnicamente deseable. Entonces les comentaba que este modelo racional pues es el más lógico, es el más es el más claro, sí, es el modelo más claro que tenemos para formular la política sanitaria y este parte de pues básicamente establecer y priorizar los objetivos, ¿sí? Es decir, los objetivos en base a identificar y definir los problemas. También se van a establecer los criterios de evaluación. Eh, Se identifican las políticas que puedan ser alternativas, es decir, toda la serie de políticas que sean adecuadas para abordar los problemas anteriormente evaluados a través de indicadores, como ya lo sabemos. Y después de que se tengan varias alternativas, estas se evalúan, después se seleccionan y luego se implantan, se tutelan y se verifica su impacto. Esto a nivel teórico así debería suceder. Sí, pero luego viene Lindholm en 1959, habla de que no puede ser totalmente racionalista este procedimiento de formular políticas en base a estos criterios secuenciales y perfectos, sino que porque no se parte de cero, ¿sí? No es de una vez por todas que se crea una política, sino que él propone el modelo incrementalista, en donde el proceso político es gradual y se da a partir de las políticas previas, es decir, se valora lo que previamente se ha negociado porque bueno, se funda realmente en la negociación y los ajustes, ¿sí? No en desde cero crearlo todo. Entonces aquí se da mucho el consenso, pero no se plantean nuevos objetivos, no se hacen unas evaluaciones exhaustivas y profundas de acuerdo a las dinámicas y los cambios demográficos y de salud que se dan cada vez más acelerados. Entonces esto está sujeto a prueba y error. Lo malo de ver cada uno de estos modelos del sistema, del proceso político, es que ninguno de los dos, ni el sistema racional ni el incrementalista, consideran a los stakeholders en el proceso. Entonces, pues estos modelos son imperfectos. Realmente se empezaron a crear otros tipos de procesos, eh, de tipos de modelos para analizar, para tener un marco muchísimo más realista de lo que sucede
en las trincheras, ¿no? Ahí donde se formulan las políticas. Vickers propone que hay una política de criterios múltiples donde se consideran a todos los intereses. Y así va evolucionando hasta que Dror en el 89 dice pues que hay un modelo extrarracional en donde sí la política debería ser idealmente como el modelo racional de Simons, pero que debería de combinar un tipo de inspiración o intuición en el proceso. ¿Sí? Aquí realmente la pregunta más importante que hay que hacernos es si la política se está enunciando desde la evidencia científica, ¿sí? O desde las mejores prácticas, o si realmente se está adaptando en base a las demandas y su intento de adecuarla a la realidad, a las influencias de los múltiples actores. Entonces es importante tener los mecanismos adecuados, y de hecho esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que se conecten mucho las investigaciones científicas y los cuerpos académicos, que se involucren estos actores en el proceso de formulación política, porque solo de esa manera se tendrán las bases más sólidas y se entenderán los problemas de raíz, a modo que se puedan atacar de mejor forma las problemáticas pervasivas que hemos estado arrastrando desde hace algunos años, antes de que se dieran las reformas más grandes del año 2000 en términos de política de protección social en salud. Entonces, bueno, eso fue de acuerdo a la formulación, ¿sí? ¿Cómo se formula? Pues bueno, un proceso racional o incrementalista o ambos, uno y otro. Pero también vienen modelos de implementación. En el libro viene marcado como implantación, pero pues es la palabra equivalente a la implementación de la política. Se empezó a clasificar este tipo de modelos porque se veía que el solo formular una política, es decir, tenerla escrita de algún modo, no iba a garantizar los resultados. ¿Por qué? Porque podía haber deficiencias en el proceso de tenerlo en teoría y pasarlo a la práctica, como todo esa oportunidad para traducir las ideas eh, ideal, sí, pues sí, a nivel de ideas, pasarlos a la práctica siempre es un reto, se tiene que estar balanceando muchos condicionantes, muchos limitantes. Entonces se tiene que, en cuanto a modelos de implantación, están los que son de arriba a abajo. Sí, aquí vemos en la imagen. Esta es útil cuando el cambio está generalmente aceptado, cuando los recursos se administran con convenientes mecanismos de control y cuando los empleados no ofrecen resistencia alguna. ¿Sí? Aquí, bueno, pues aquí es clara la línea de autoridad, ¿sí? Y responsabilidad. Es jerárquica y es clara, ¿sí? Aquí las tareas y objetivos son bien definidos, el acatamiento de órdenes e instrucciones se da por los subordinados, se tiene que dar una coordinación entre las secciones o eslabones de esta cadena que va de arriba abajo, y supone que hay una ausencia de problemas ante las restricciones del tiempo. Pero en realidad esto no ocurre así tan perfecto en la práctica. Entonces, esta es otra forma de ver esta forma de implementación de arriba a abajo. Vemos que, bueno, las ideas nacerían de una élite nacional que formaría, que a través de varios procesos, ¿sí?, incidiría en las decisiones gubernamentales. Aquí un ejemplo, por ejemplo, utilizarían el proceso de formación política a través de comisiones, grupos de investigación, fundaciones, utilizarían estos mecanismos para incidir en los gobiernos y los cuales legitimarían e implementarían los procesos que vienen de esta élite nacional a través de decisiones políticas que darían como resultado instrucciones para el bienestar, para la salud, para la inmigración y demás. Y ya después se daría un proceso de evaluación de abajo hacia arriba, pero como vemos, este es el principio desencadenante. De arriba hacia abajo se ve una clara jerarquía, ¿sí? Y se asume que las decisiones van siendo atacadas
acatadas, perdón, por los actores intermedios y los subordinados. Entonces, obviamente, también tenemos como modelo de implementación el que es de abajo hacia arriba. Este implica un proceso de consulta y negociación entre quienes enuncian las políticas y quienes tienen que implantarlas y ejecutarlas. Aquí se requiere que se divulgue información, se requiere la discusión en equipo, la negociación, la consensuación. Entonces aquí lo importante es que los actores aquí sí tienen un rol activo a consecuencia de su labor de mediación y como imperativo de una política mediatizada por los tiempos, las presiones y la limitación de los recursos. Este es un ejemplo de cómo se puede implantar un proceso político de abajo hacia arriba. Vemos que abajo tenemos a los ciudadanos, perdón, y a los votantes. Estos forman grupos de interés, partidos políticos, los candidatos de las elecciones y los medios masivos de comunicación. Ellos influencian o los ponen a disposición para que sus voces puedan ser estudiadas por los gobiernos y tomadas en cuenta, de modo que puedan legitimar la voz de los ciudadanos y finalmente formular e implementar políticas en el bienestar, en la salud, en la educación, en la defensa, en el comercio, etc. ¿Sí? Este es un proceso de abajo hacia arriba. Pero aquí tenemos la combinación de ambos modelos de implementación de políticas o de decisiones políticas. Sí, tenemos, vamos a ver primeramente este lado izquierdo, ¿sí? Esta es la de arriba hacia abajo, ¿sí? Aquí tenemos que, en este caso, bueno, la implementación de políticas, aquí se puede ver que el tamaño, sí, permitan, sí, el tamaño de estos círculos, se fijan, concéntricos se va disminuyendo conforme se va retroalimentando los niveles de más abajo, ¿sí? Esto se ve así porque cada nivel restringe aún más lo que el siguiente nivel inferior puede lograr. Sí, entonces en un liderazgo o una toma de decisiones descendente, o sea, de arriba abajo, se va a minimizar la retroalimentación, ¿sí? Esto es lo que pasa en ese tipo de causación, de causas de arriba hacia abajo, los niveles máximos, hasta que llega acá a los ciudadanos ya no tienen mucho que decir, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar acá la atención de este lado, ¿sí? Aquí, en el enfoque de abajo hacia arriba, aquí se ilustra con círculos de puntos, ¿sí? Son circulitos. Entonces, aquí se quiere, enfatizar la naturaleza abierta y adaptativa de los actores en cada nivel. Sí, todos están enfocados en un objetivo general, ¿sí? de saludo del sistema. Aquí está el objetivo, todos están enfocados. Si se fijan, la retroalimentación es hacia arriba. Entonces, lo que sucede es que cada círculo de nivel superior, ¿sí? Cada círculo de nivel superior, o sea, por ejemplo, este es superior a los de abajo y así sucesivamente, pero cada círculo de nivel superior surge como resultado de varias interacciones en un nivel inferior. Por ejemplo, este surgió de varias interacciones de un nivel inferior, ¿sí? Lo que resulta en la variación de características y comportamientos que dependen de circunstancias locales únicas, ¿sí? Entonces, cada nivel es la versión mejor adaptada de este nivel en su entorno único. O sea, cada versión está más adaptada cada vez, ¿sí? Porque se está retroalimentando y hay interacción, hay variabilidad y hay contextos específicos y únicos que van formando las capas de más arriba, ¿sí? Entonces, aquí sí se están eliminando las restricciones y se está fomentando la retroalimentación constante en todos los niveles. Y
este diagrama muestra no que se dé únicamente de una forma o de otra, sino que ambos no son, o sea, no son excluyentes mutuamente, ¿ok? Ambos procesos de implantación o implementación de políticas se están llevando a cabo en todo momento. Entonces, este diagrama es solo para ilustrar que en el liderazgo o en la toma de decisiones a nivel político siempre hay tensión, ¿sí? Entre lo que los proveedores de la salud pueden realmente hacer y entre lo que las metas políticas es probable o les gustaría alcanzar. Entonces, esta tensión se da siempre y tiene sus ventajas y sus desventajas todo, pero aquí sí fíjense cómo limita la actuación de actores entre más se va pasando a los niveles inferiores. Entonces, cada proceso político tiene fallas, ¿sí? En cuanto a la formulación de las políticas, pues o sea, los fallos están realmente cimentados en las características de los modelos que se usan para el proceso político. En el modelo racional, las dificultades radican en que es difícil desentrañar el hecho ecológico y social de la comunidad. Aquí recuerden que se parten de diagnósticos de salud basados en indicadores, en base a ellos se definen los problemas y luego se crean objetivos basados en la valoración de las necesidades, pero estos objetivos van a ser dependientes de los objetivos de los profesionales en la salud, los cuales pues no aplican muy eficientemente el uso de tecnologías y no ministran los recursos con responsabilidad colectiva. Entonces, todos los procesos políticos van a tener fallos. El incrementalista, que es el más común, tiene el fallo de que en busca de la eficiencia, pues se van a reducir ganancias de la salud de las personas y poblaciones. En el proceso de implantación de arriba abajo, pues la autoridad se tropieza con resistencias en niveles inferiores, con la despreocupación de los actores por los cambios en el entorno, la indefinición de objetivos, la abusiva especialización de tareas y el obligado acatamiento de instrucciones. Vamos a terminar la presentación con esta diapositiva únicamente para clarificar que el sistema sanitario carece de un modelo concreto del proceso político, ¿sí? De formulación o implementación de políticas. Por lo tanto, eso hace imposible que se conduzca adecuadamente el procedimiento político. Y esa es la principal causa de todos los problemas que aquejan al sistema de la salud. Entonces, fíjense bien que a nivel teórico, pues sí se pueden delimitar los procesos políticos, se puede decir que hay un modelo teórico de comportamiento racionalista, uno incrementalista, que para implantarlo se puede hacer de arriba a abajo, atendiendo las jerarquías burocráticas del sistema de la salud, o se puede hacer de abajo hacia arriba, promoviendo el diálogo y demás, pero al no haber un proceso político en concreto, ahí va a radicar la dificultad de realmente tomar decisiones eficaces y eficientes para diseñar el mejor sistema de salud que requerimos. Entonces, hasta aquí dejamos esto. Vamos a hacer un ejercicio de análisis de los stakeholders o de los interesados en el sistema de la salud, y con esto espero que se clarifique un poquito más sobre el proceso político, de cómo formular políticas, o al menos a quién considerar en este proceso, porque es importante considerar, y cuáles son los actores involucrados o más importantes en el sistema de la salud. Gracias por su atención. Nos vemos.